El destino a veces se divierte jugando con nuestras vidas en los momentos más inesperados. Eso es exactamente lo que le pasó a una mujer que, después de perder su vuelo por el cumpleaños de su madre, se encontró con un misterioso gitano que le entregó un objeto aparentemente inofensivo, una aguja de plata. Pero lo que descubrió al llegar a casa sacudió los cimientos de su matrimonio de 15 años. Antes de sumergirnos en esta historia que te hará repensar todo lo que crees saber sobre las personas que tienes a tu lado, deja una señal de que estás aquí. Un simple gesto tuyo, un me gusta, un comentario, una suscripción, marca la diferencia para que te lleguen más historias como esta. El aeropuerto de Sheremetyevo estaba a tope ese viernes por la noche, un caldero de emociones donde cada pasajero contaba su propia historia. Los ejecutivos huyeron de la opresiva rutina de las oficinas, ávidos de refugio en las casas de campo. Los viajeros de negocios se apresuraban, soñando con los abrazos de los niños que los habían extrañado durante toda la semana. Los turistas, con miradas brillantes y expectantes, empujaban las maletas hacia los mostradores de facturación, imaginando las aventuras que les esperaban. Fue un torbellino de risas nerviosas, despedidas apresuradas y promesas de reencuentros. En medio de este caos organizado, Irina se sintió como una hoja arrastrada por la corriente, frágil, perdida, a merced de fuerzas que no podía controlar. Sus tacones resonaron contra el suelo de mármol a un ritmo desesperado, como si cada paso pudiera retroceder el tiempo. La pesada bolsa golpeaba su cadera con cada movimiento, pero ella no se rindió. Sus mechones rubios, ahora salpicados de mechones plateados que delataban sus 40 y tantos años, estaban despeinados por el viento de la carrera. Su corazón acelerado parecía querer escapar de su pecho como un pájaro enjaulado. Entonces la frase que le heló la sangre resonó en la terminal: última llamada para el vuelo S-7342 con destino a Novosibirsk. Pasajeros, diríjanse a la puerta 15. Irina aceleró y casi tropezó con sus propios pies. Los números en los marcadores pasaban borrosos: 8, 10, 13. Allí, por fin, estaba el contador con el tan esperado 15. Espera, por favor, suplicó agitando la tarjeta de embarque frente al asistente. La joven detrás del mostrador levantó la vista del monitor con calculada lentitud. Su mirada pasó por el reloj de la pared antes de aterrizar en la mujer desaliñada frente a él. El embarque ha sido cerrado, anunció con una frialdad que parecía ensayada. Llegaste 20 minutos tarde. Pero necesito estar en ese vuelo. Irina intentó discutir con la voz entrecortada. Tengo el billete, hice el check-in online. Las reglas son claras, repitió impasible el encargado. El cierre se produce 20 minutos antes del despegue. Irina se pasó los dedos por el cabello, intentando reorganizar sus pensamientos. Su marido había llegado tarde al trabajo, el taxi se había quedado atascado en el tráfico. Pero ninguna excusa cambiaría el hecho: ella había fracasado. No había otra manera. El próximo vuelo a Novosibirsk sale mañana a las 8:45, informó el asistente, tecleando ya algo en el sistema. Puedo volver a reservar tu billete. Habrá un adicional. Las palabras se disiparon en el aire. Irina asintió automáticamente, le entregó la tarjeta y recibió el nuevo billete. Ante sus ojos, sin embargo, solo había una imagen: el rostro de su madre, marcado por el tiempo y la terquedad, con esas arrugas en las comisuras de los ojos y la línea firme cerca de los labios. Un rostro que había soñado ver esa noche en el cumpleaños número 70 de la mujer que por primera vez celebraría la fecha sin su padre a su lado. Hundida en una silla cercana, Irina sintió que las lágrimas le picaban detrás de los párpados, pero se negó a dejarlas caer. No allí, no frente a cientos de extraños. Vuelo S-73422 a Novosibirsk. Puerta de el mensaje en el tablero fue una puñalada. Su avión partía sin ella, llevándose consigo la posibilidad de estar presente para intentar reparar años de silencio y malentendidos con su madre. Con dedos temblorosos sacó su celular. 2 toques bastaron para evocar un universo de cosas no dichas, de penas acumuladas, de amor guardado bajo llave. El teléfono sonó hasta que saltó el buzón de voz. Mamá, soy yo, se le quebró la voz. Lo siento. Perdí el vuelo. Llegaré mañana por la mañana, lo juro. Feliz cumpleaños. Ella vaciló como si las siguientes palabras pudieran desmoronar lo poco que quedaba entre ellos. Nos vemos mañana. Guardó el dispositivo y se levantó, arrastrando los pies hacia la salida.
Las lágrimas que no cayeron quedaron solo un sabor amargo en la boca, otra piedra en el muro que la separaba de su madre. Otra oportunidad perdida, otro pequeño abandono en una vida llena de ellos. Fuera del aeropuerto, la multitud ya se había dispersado. Irina se detuvo un momento buscando un número de taxi en su celular. El aire de la noche era cálido, pero sintió un escalofrío. Una voz ronca la hizo estremecerse. Linda dama, espere un momento. Al darse la vuelta se encontró cara a cara con una mujer baja, de formas generosas, envuelta en una falda larga y colorida. Un chal oscuro cubría su cabello y su rostro moreno, surcado de profundas arrugas, contrastaba con unos ojos negros que parecían traspasar el alma. Era como si ese desconocido lo viera todo, el miedo, la culpa, las palabras ahogadas en la garganta de Irina. No necesito nada, gracias, respondió ella, acelerando el paso. Ya es tarde para el avión, rió el gitano con un tono que era casi un susurro. Pero lamentablemente todavía hay tiempo, si pasa ahora mismo. Irina se detuvo como si hubiera chocado contra una barrera invisible. Esas palabras la golpearon de una manera extraña, no como una vaga amenaza, sino como una verdad oculta que siempre había sabido, sin admitirlo jamás. ¿Qué quieres decir?, preguntó en contra de su propia voluntad, girándose para mirarla. El gitano sonrió dejando al descubierto unos dientes de oro que brillaban en la penumbra de las estaciones. Digo exactamente lo que digo. Ven, no tengas miedo. Zlata no le desea ningún mal a nadie. Irina se acercó maldiciendo internamente su propia debilidad. Tantos años en Moscú, una mujer educada, profesora en una escuela de música de élite, y aquí estaba, entregándose a un truco callejero. Pero algo la estaba atrayendo hacia esa mujer, tal vez la soledad, tal vez la desesperación o ese deseo irracional de captar cualquier hilo de esperanza que la distrajera de la difícil conversación que la esperaba. El gitano la miró con una intensidad inquietante, como si leyera cada pensamiento no expresado. Luego, con un movimiento de cabeza, como confirmando algo solo para ella misma, hundió las manos en los pliegues de su falda y sacó un paquete envuelto en tela oscura. Toma esta aguja, querida, dijo, desdoblando con cuidado la tela. Es de plata, heredada de mi abuela. Mira, el ojo en el mango no es común. En la palma arrugada de la mujer descansaba una larga aguja plateada con un intrincado diseño que parecía cobrar vida con el movimiento. Pero lo más impresionante fue la cabeza, un ojo estilizado con la pupila alargada, como la de un felino. Cuando llegues a casa, examina a tu marido enfermo, prosiguió la gitana, bajando la voz hasta adoptar un tono conspirativo. Esta aguja revelará la verdad. ¿Qué marido enfermo? Irina estaba confundida. Mi marido no está enfermo. El gitano se limitó a sonreír y puso el paquete en su mano. Luz. No te arrepentirás. Y por suerte, dame estas monedas. Sin entender por qué, Irina abrió su bolso y le entregó una moneda de 5 rublos. La gitana se rió mostrando de nuevo sus dientes de oro. No hay necesidad de cambio. Ve con Dios y no lo olvides, usa la aguja con tu marido. Irina asintió como en trance y se dirigió a la parada de taxis. Solo cuando estaba sentada en el asiento trasero del auto amarillo se dio cuenta de lo absurdo de la situación. Una mujer culta, criada en estrictos valores soviéticos, una profesora que escuchaba a Mozart y Rachmaninoff, acababa de comprar un dudoso amuleto a un gitano en plena acera. Me han engañado como una tonta, pensó, desenrollando con cuidado la tela. La aguja plateada brillaba en las farolas, sus patrones sinuosos aparecían y desaparecían a medida que ella la giraba. Pero lo que más la intrigó fue ese ojo en la punta, un ser casi vivo que le observaba las espaldas. Pasó el dedo por la fría superficie del metal. La razón decía que no era más que un objeto antiguo, tal vez un adorno de costura. Pero algo dentro de ella, un instinto primario, una intuición latente, susurró que esa aguja era una llave. Y las puertas que podría abrir, tal vez sería mejor mantenerlas cerradas para siempre. Las luces de la calle parpadeaban más allá de la ventanilla del taxi, pero lo que realmente palpitaba en la mente de Rina eran las palabras de la gitana, que resonaban como un presagio: examina al marido enfermo y lo entenderás todo. El edificio de la calle Izmailova la recibió con un crepúsculo gris, una torre de 12 pisos de los años 90, que se alzaba como un coloso de hormigón desgastado. El mortero se estaba despegando de las paredes,
los bancos rotos cerca de la puerta parecían dientes podridos de una boca olvidada. Ese lugar, que 15 años había sido su refugio, ahora le parecía hostil, un cuerpo extraño que la rechazaba. Un cartel escrito a mano con letras torcidas anunciaba en la puerta: ascensor fuera de servicio. Reparaciones el lunes. Rina suspiró y empezó a subir los 7 tramos de escaleras, cada escalón era una estación en una dura prueba doméstica. El aire estaba pesado, cargado de polvo y secretos, y a cada paso, el corazón latía más rápido, mientras las palabras de la gitana martilleaban en sus sienes: examina al marido enfermo. Borislav nunca había sido un hombre de quejas. Robusto como un roble en el apogeo de sus fuerzas, siempre presumió de una salud de hierro. Pero en los últimos meses algo en él se estaba escapando. Las ojeras cavaban surcos profundos bajo los ojos, los huesos de las mejillas resaltaban más pronunciados, como si una mano invisible los apretase lentamente. Culpó de todo al trabajo: reuniones interminables, plazos ajustados, socios exigentes, la agotadora rutina de un mando intermedio que lucha por un ascenso. Borislav nunca había sido el marido perfecto, se olvidaba de los cumpleaños, los ramos de flores eran escasos y sus excusas parecían mecánicas. Pero fue sólido. Una roca en la que podía apoyarse cuando el mundo se estaba desmoronando. O al menos ese fue el caso, hasta que incluso esa certeza comenzó a resquebrajarse, como el hielo bajo presión. 5º piso. La respiración ya no era solo producto del esfuerzo físico. ¿Y si el gitano no hablara de una enfermedad corporal? ¿Y si la enfermedad fuera otra cosa, algo que carcome desde dentro, una sombra que devora lentamente el alma? Rina nunca había creído en los misterios, pero la aguja de plata en su bolso pesaba como una confesión tácita. 7º piso. La puerta del apartamento, revestida de cuero sintético marrón y cerrada con 3 candados, la esperaba. Sacó las llaves y se quedó helado. Voces masculinas apagadas llegaron desde el interior. Borislav tuvo una visita. Un viernes por la noche, cuando se suponía que la llevaría al aeropuerto. Insertó la llave en la cerradura y los murmullos cesaron instantáneamente. La puerta se abrió antes de que pudiera girar la llave. Allí estaba Borislav, alto, de hombros anchos, con el pelo oscuro empezando a ralearse en las sienes. Su barba bien cuidada, salpicada de mechones blancos, no lograba disimular las líneas tensas alrededor de su boca. En los últimos años se había vuelto cada vez más retraído, irritable, como si cargara con un peso invisible. Los ojos, antes cálidos, ahora a menudo se perdían en el vacío. Rina. La sorpresa en su voz sonaba genuina. Por un segundo quiso aplastar ese rostro confuso, borrar esa sonrisa culpable. Pero simplemente apretó la correa del bolso. Tarde, dijo secamente. No pudiste llevarme. Retrocedió cediendo. En el aire de la habitación flotaba el aroma acre del brandy caro y, apenas perceptible, el rastro de una colonia masculina desconocida. Lo siento, se canceló una reunión importante. Borislav se pasó la mano por el pelo, un gesto que siempre lo delataba. Tu madre debe estar devastada. Rina entró y se quitó los zapatos. Me duelen las piernas por la interminable subida. Ella no sabe que no llegué. No pude hablar con ella. Colgó el abrigo y se volvió hacia él. ¿Tuviste visitas? Por primera vez miró a su marido con penetrante claridad, como si intentara ver, bajo la máscara familiar, el rostro de un extraño. 15 años. Una eternidad o un abrir y cerrar de ojos. Fue un colega. Vino a firmar algunos documentos. Borislav desvió la mirada. Debes estar exhausto. Voy a preparar un poco de té. Desapareció en la cocina, dejándola en el pasillo oscuro. Rina entró silenciosamente al baño, cerró la puerta y abrió el agua. Luego, silenciosa como una sombra, regresó y se quedó inmóvil ante la puerta de la cocina. Micha, lo entiendo. La voz de Borislav era tensa como un arco. Una semana más, 2 como máximo. El dinero estará ahí. Un descanso. Rina contuvo la respiración, temiendo perderse una sola sílaba. Esto no puede seguir así, Vitya. La voz desconocida era baja y áspera. El viejo no es del tipo al que le gusta esperar. Ya lo sabes. Lo sé todo.
La desesperación era evidente en cada palabra de Borislav. Esta es la última vez que pregunto. 2 semanas. Después ya no tendrás que disculparte con nadie por mi culpa. ¿Quizás deberíamos brindar?, sugirió el extraño. Para el éxito del negocio. El tintineo de vasos, el glu-glu del líquido que se vierte. Silencio. Entonces volvió la voz ronca. ¿Y por qué enviaste a tu esposa a Siberia, tratando de ocultarnos algo? Rina se quedó helada. Hablaron de ella. Borislav se rió, pero la risa sonó hueca, nerviosa. Era el cumpleaños de la suegra. No. No pude evitar irme. Mira, Vitia, el viejo no es una broma. Si algo sale mal, no serás solo tú. Queremos respuestas de su familia también. Pasos pesados se acercaron a la puerta. Rina dio un paso atrás y volvió al baño, cerrándolo silenciosamente. 1 minuto después, la puerta principal se cerró de golpe. El visitante se había ido. Cuando se fue, Borislav estaba lavando vasos en el tanque. Le temblaban las manos. En la cabeza de Rina chocó un torbellino de pensamientos, deudas, amenazas, el viejo. Esa no era su vida. Era una película de gánsteres, una pesadilla de la que no podía despertar. Sus dedos, como por instinto, encontraron la aguja plateada en la bolsa. Examina al marido enfermo. Curiosamente, el metal ya no estaba frío. Se sentía caliente, casi ardiendo en su palma. Rina la apretó con fuerza y entró en la habitación. En un rincón, el cesto de la ropa sucia. Sacó la camisa de Borislav, blanca con finas rayas azules, recién quitada. El olor de su colonia se mezcló con algo más, algo inquietante e indefinible. Sosteniendo la camiseta bajo la luz de la lámpara, sucedió lo imposible. La aguja en su mano tembló como si estuviera viva, estirándose hacia la costura interior de la manga izquierda. Delirio. Imaginación. Pero cuando Rina miró más de cerca, vio que esta mancha era diferente de las demás, más gruesa, desigual, como si la hubieran rehecho apresuradamente. El corazón se aceleró. Sacó las tijeras para uñas del cajón y desató el hilo con cuidado. La tela se abrió, dejando al descubierto un pequeño bolsillo cosido en el interior. En su interior, un paquete de papel del tamaño de un sello. Dedos temblorosos lo desplegaron. 2 pastillas blancas sin marcar con un surco en el medio. Y una hoja de papel con un número de teléfono, escrito a mano en letra pequeña. La habitación dio vueltas. En su mente estallaron fragmentos de frases: al viejo no le gusta esperar. El dinero estará ahí. Borislav escondía algo entre su ropa. ¿Drogas? ¿Medicamentos prohibidos? ¿O algo peor? 15 años de matrimonio y el hombre que estaba a su lado era un extraño. Rina, ¿estás ahí? La voz de Borislav en el pasillo la hizo estremecerse. ¿Y el vuelo? Enrolló el descubrimiento a toda prisa y lo metió en el bolsillo del desagüe de la bañera que colgaba de la silla. Tarde, repitió, forzando su voz a sonar firme. El taxi quedó atrapado en el tráfico. Borislav apareció en la puerta del dormitorio, alto, con una barba bien cuidada y pelo gris, ojeras profundas y una sonrisa nerviosa en los labios. El hombre con el que había compartido la mitad de su vida. Y un extraño, de quien ahora emanaba el peligro. Tu madre debe estar muy molesta, dijo, apoyándose en el marco de la puerta. Rina lo miró a los ojos. ¿Y tú? ¿De nada? Había acero en su voz. Tuviste una reunión aquí, ¿no? Por un instante algo cruzó su mirada, miedo, culpa o quizás reconocimiento de que el juego había terminado. El miedo, la culpa, pero él se recuperó con una velocidad que la asustó. Permanecieron allí en la penumbra de la habitación, separados no solo por unos pocos pasos, sino por un abismo de mentiras que se ampliaba con cada segundo que pasaba. La aguja plateada del bolsillo de su túnica parecía latir, viva, como un corazón traidor. Ella había revelado la verdad, pero, ¿ahora qué? ¿Qué hacer con una verdad tan pesada que amenazaba con aplastarla? El silencio en el apartamento resonó, tenso como una cuerda a punto de romperse. Rina y Borislav se miraban fijamente inmóviles, divididos no solo por el espacio, sino también por 15 años de una vida construida juntos que de repente se había convertido en territorio hostil. ¿Estabas escuchando?
Su voz era áspera, llena de 1000 tonos: miedo, ira, desesperación, vergüenza. Ella enderezó los hombros. La boca está seca, pero la mente está muy clara. Dentro de ella algo había despertado, una mujer que no reconocía, más fuerte, más fría. Llegué a casa y escuché una conversación en mi propia sala de estar. Cada palabra cayó como una piedra en aguas tranquilas. ¿Quién es ese Vitia? ¿Y cuánto es ese 1,5 millones que debes? Borislav se pasó la mano por la cara, como si intentara borrar una máscara. Luego se dejó caer en el borde de la cama, esa cama, elegida juntos 10 años antes, en una tienda de la avenida Leninsky. Se abrazó la cabeza con las manos, un gesto de desesperación que solo había visto una vez, cuando murió su padre. Es difícil de explicar, murmuró sin levantar la vista. Intentar. Su voz era un susurro pero firme. Un momento de silencio. Luego exhaló como si estuviera a punto de sumergirse en aguas heladas. Le debía dinero a alguien. Una gran cantidad. Ojos todavía fijos en la C. Ja. Invertí en un negocio. Salió mal. ¿Qué negocio? El vacío en su pecho creció. ¿Juegas? Levantó la cabeza de golpe y sus ojos brillaron con genuina ofensa. No soy un idiota. La voz, aguda. Era un contrato. Importación de productos electrónicos desde China. Nos traicionaron. El socio huyó con el dinero. La mercancía estaba defectuosa. Rina lo miró buscando en su rostro rastros del hombre que había amado, aquel con quien había compartido desayunos, sueños, noches enteras de risas y proyectos. Pero solo vio una sombra, una silueta borrosa, un extraño. ¿Qué pasa con las pastillas?, preguntó. La pregunta flotaba en el aire entre ellos, espesa. Borislav se estremeció. ¿Qué pastillas? En el puño de tu camisa. En el bolsillo secreto. El silencio llenó la habitación. Él la miró como si la viera por primera vez. Nootrópicos, respondió finalmente. Para la actividad cerebral. No es exactamente genial, así que lo compré a través de contactos. Mentir. Lo sintió en el aire, en su piel, en cada fibra de su cuerpo. Su marido mintió mirándola a los ojos. ¿Y el dinero en nuestra cuenta? Rina sacó los extractos bancarios arrugados del bolsillo de su bata. Las manos temblaban. ¿Dónde está el 1,000,000 que falta, Vitia? Se puso pálido como si le hubieran drenado toda la sangre de una vez. La nuez de Adán saltó, los labios temblaron. Lo necesitaba para liquidar el proyecto. La voz sonó apagada, como si saliera de un pozo. Iba a devolverlo. Con interés. ¿Cuánto le debes a este carnicero? 1,5, más intereses. Tragó fuerte. Hoy son unas 2 o así. Las piernas de Rina cedieron. Se dejó caer en la silla al lado de la cama. La habitación dio vueltas. 2,5 millones. Todo lo que habían ahorrado a lo largo de los años, los sueños de la nueva casa, los viajes, la vejez tranquila, se evaporó en oscuros acuerdos. Tomaste nuestros ahorros y se los diste a un criminal. Se le quebró la voz, pero las lágrimas se negaron a caer. El dinero que ahorramos para salir de este apartamento de mierda. Borislav no respondió. Sus hombros cayeron como si el peso del mundo hubiera caído sobre ellos. Un timbre de la puerta rompió el silencio como un disparo. Ambos se estremecieron. Borislav se puso de pie de un salto con los ojos muy abiertos. No estoy esperando a nadie, murmuró. El timbre se repitió, más largo, más insistente. Quizás sean los vecinos, sugirió Rina, aunque algo en su interior gritó que no era así. Se acercó a la puerta con cautela, miró por la mirilla y retrocedió como si le hubieran dado un puñetazo. El rostro gris, sin sangre. Escóndete, susurró, pero ya era demasiado tarde. El timbre dio paso a golpes ásperos. Borislav respiró hondo y abrió la puerta. En la puerta, un hombre bajo con una chaqueta de cuero y gafas de sol, a pesar de que afuera es de noche. Rina se quedó helada en la puerta del dormitorio, como un conejo ante una serpiente. Víctor Nikolaevich. La voz del desconocido era educada, casi educada. Demasiado. Sí.
Borislav se enderezó con la columna rígida. Pasa. Necesitamos hablar. ¿Dónde? No compliques las cosas. El hombre abrió la solapa de su chaqueta, dejando al descubierto la empuñadura de una pistola. Rina se llevó la mano a la boca para ahogar un grito. Las piernas paralizadas. La sangre fría. Esto no estaba sucediendo. No con ella. No con una profesora de música de Izmailovo, que pagaba sus facturas a tiempo y soñaba con unas vacaciones en Turquía. Por un segundo Borislav lo miró a los ojos. En ellos una mezcla de terror y una oscura determinación, como si ya hubiera aceptado su destino. Rina, dijo con firmeza. No mires atrás. Cierra la puerta y no te vayas. Volveré pronto. La puerta llamó. Ella se quedó allí, petrificada, en medio de su propia casa. Artículos de segunda clase. ¿Minutos? El tiempo ha perdido su significado. Hasta que, como despertando de una pesadilla, corrió hacia la ventana. Desde el 7º piso pude ver el patio vacío. Al lado del edificio un Mercedes negro, cristales tintados. Rina observó cómo empujaban a Borislav al interior del coche sin contemplaciones. La puerta se cerró. El motor rugió. El vehículo desapareció en la noche. Un miedo viscoso la invadió. ¿A dónde lo llevaron? ¿Qué harían con él? ¿Volvería? Con dedos temblorosos, marcó el número de su madre. Un toque. 2. 3. ¿Hola? La voz de Mira Petrovna era tensa. Mami. Rina. ¿Dónde estás? Tu vuelo llegó hace horas. Había preocupación en su voz. Y desaprobación. Perdí el vuelo. Llego mañana. Se tragó el nudo que tenía en la garganta. Lo siento. ¿Qué pasó? Tu madre siempre supo leer entre líneas, incluso a miles de kilómetros de distancia. Tu voz es extraña. Todo está bien. Simplemente cansado. Mintió mirando el patio vacío. ¿Y Borislav? Una pregunta. El extraño, después de todo, apenas habían intercambiado palabras con él durante un año. Pero el miedo vuelve ilógica a la gente. Reunión de trabajo. Las palabras salieron forzadas, a través del miedo que le atascaba la garganta. ¿Reunión a las 9 de la noche? La desconfianza de Mira Petrovna era palpable. Últimamente han tenido muchas reuniones, su marido. Rina cerró los ojos. A su madre nunca le había gustado Borislav. Es resbaladizo, había dicho en su primera cita. Sus ojos se desvían. En ese momento Rina se había sentido ofendida y siempre lo había defendido, atribuyendo las críticas a una excesiva desconfianza materna. Ahora, esas palabras sonaban como una profecía. Mamá, te llamo más tarde. Perdón por el cumpleaños. Colgó antes de que la voz de su madre la detuviera. El apartamento cayó en un silencio opresivo. 15 años de matrimonio se convirtieron en una habitación llena de fantasmas. Rina abrió el cajón del escritorio y sacó la carpeta con los documentos. Algo la obligó a profundizar más. Los extractos bancarios estaban ahí, sin piedad. Y con cada página que pasaba, su corazón se hundía más profundamente. En los últimos 3 años han desaparecido más de 1 millón de rublos. Pequeñas cantidades, retiros regulares que ella nunca notó. Cada vez que Rina mencionaba una compra mayor, su marido negaba con la cabeza, esperemos hasta que las cosas mejoren. ¿Qué cosas? ¿Qué negocio? Un simple gerente de nivel medio en una empresa de construcción no debería tener cuentas con cifras tan aterradoras. Y sin embargo ahí estaba, en blanco y negro, como un cuchillo en la espalda. La aguja plateada que tenía en la mano parecía pesar más de lo que debería. Desde cierto ángulo el ojal se convertía en un ojo que la observaba, que sabía. El gitano lo sabía. De alguna manera, esa mujer de ojos oscuros y voz ronca había visto más allá de la fachada del matrimonio perfecto. Había visto la enfermedad que corroe desde dentro, la enfermedad de la mentira, que devoraba todo lo que Rina creía que era real. Enterró la cabeza entre las manos. ¿A dónde llevaron a Borislav? ¿Qué se esconde detrás de estas turbias transacciones?
¿Y cómo viviría ahora sabiendo que su vida era una farsa? La noche se extendía por el apartamento como pintura derramada. El reloj de la cocina marcaba las 3 de la madrugada y Borislav no regresó. Rina deambulaba entre habitaciones como un espectro, rozando los marcos de las puertas con los hombros, sin encender las luces. Una sombra entre sombras. Una mujer que había perdido la vida, como un guante olvidado en invierno. La oscuridad no la asustó. Era un cómplice lo que le permitía permanecer invisible si alguien estaba mirando. Ese pensamiento la asaltó cerca de la medianoche y, desde entonces, latió en sus sienes como una advertencia. ¿Y si estuvieran mirando? Los hombres de Sidov. Los mismos que arrastraron a su marido dentro de ese auto negro. La aguja plateada descansaba en su palma, sorprendentemente cálida, como si absorbiera el calor de su piel y lo devolviera amplificado. Rina se lo acercó a los ojos. En la penumbra el diseño grabado apenas se distinguía, pero el ojal, ese ojo, parecía penetrarla. Revisa a tu marido con la aguja. El gitano lo sabía. ¿Pero cómo? ¿Y qué más podría revelar esa aguja? Regresó a la mesa del salón, donde estaban extendidos los extractos bancarios. A la tenue luz de la lámpara, los números se alineaban formando un siniestro rompecabezas. 1.000.000 de rublos se evaporaron en 3 años. El dinero fluye a cuentagotas, 20.000 aquí, 50.000 allá, 100.000 allá. Y ella, como una tonta, creía que no podían comprar un apartamento porque sus ingresos eran inestables. Que necesitaban esperar. Que los sueños deberían posponerse. Rina se presionó los ojos con las manos. ¡Qué ciego! ¡Qué ingenuo! ¿Cuántas veces Borislav la disuadió de compras importantes, de renovaciones, de un coche nuevo, de vacaciones en Italia? Esperemos hasta que las cosas mejoren, dijo. Y ella creyó. En cada palabra. En cada excusa. En cada sonrisa. 15 años con un extraño. 15 años viviendo en una obra de teatro en la que desconocía su propio papel. La aguja que tenía en la mano tembló. No fue imaginación. Se movía como la aguja de una brújula buscando el norte. Rina se quedó helada y contuvo la respiración. La punta plateada se inclinó sutilmente hacia el armario trasero, esa pequeña habitación sin ventanas donde se amontonaban maletas viejas, abrigos de invierno y cajas de adornos navideños. Cuando era niña, devoraba cuentos de hadas en los que objetos mágicos guiaban a los héroes hacia tesoros o revelaban secretos. Pero eso fue algo. Y libros de mundos inventados, de una tierra de fantasía que había dejado atrás hace mucho tiempo. Ahora, sin embargo, aquí estaba ella, en medio de su propia habitación, con una aguja plateada en la mano, sintiendo que la realidad se resquebrajaba, exponiendo algo antiguo e incomprensible. Lentamente Rina avanzó poco a poco hacia el armario, siguiendo el casi imperceptible tirón del metal. En la oscura entrada la esperaba una nueva pregunta. Hizo clic en el interruptor. La tenue lámpara iluminaba el reducido espacio, estantes con cajas, la tabla de planchar, la vieja aspiradora. Nada extraordinario. Pero la aguja seguía tirándola hacia el suelo. Se arrodilló y pasó los dedos por las tablas del suelo. Uno de ellos, cerca de la entrada, era más claro que los demás, con una grieta casi invisible en el borde. Sus dedos encontraron una pequeña hendidura apenas perceptible. Su corazón latía en su garganta. Le temblaban las manos mientras levantaba con cuidado el tablero. Un suave crujido y allí, debajo del suelo, una cavidad poco profunda. En el interior, un sobrecerrado de papel grueso. Sin dirección, sin marcas, solo un rectángulo blanco en la polvorienta penumbra. Rina lo retiró con la reverencia de quien ha desenterrado un manuscrito perdido. De regreso a su habitación, se sentó en la cama y abrió el sobre. Una unidad flash. Y una hoja de papel doblada en cuartos con la letra de Borislav, esa letra amplia, apresurada, con el rasgo característico que tantas veces había visto en tarjetas de cumpleaños y listas de compras. En caso de que me pase algo. Rina, perdóname. Esta es la única manera de arreglarlo todo. La letra bailó ante sus ojos. Fueron necesarios varios intentos para insertar el pendrive en la libreta. Apareció una sola carpeta en la pantalla, con un archivo de vídeo. Con dedos temblorosos la abrió. Borislav estaba en la pantalla.
Sentado a la mesa de la cocina, con el calendario en la pared indicando que la grabación se realizó hace 3 días. Su rostro estaba devastado, profundas ojeras, barba incipiente, la mirada febril de alguien que no había dormido en días. Si estás viendo esto, Rina, es porque las cosas salieron terriblemente mal. Su voz sonó apagada, como si viniera del agua. Se abrazó a sí misma, luchando contra el frío que se extendía por su cuerpo. Quiero que sepas la verdad. No soy quien dije que era. Hizo una pausa, como si estuviera reuniendo fuerzas para nadar en aguas heladas. Hace 15 años, fui infiltrado en la organización de SIDO por orden de los servicios especiales. Mi misión, reunir pruebas de sus actividades criminales. No lo creerás, pero era un teniente prometedor. Me eligieron por mi apariencia, mis antecedentes, mi facilidad con los idiomas y las matemáticas. Me dieron una nueva identidad, Borislav Rayavtsev, gerente de nivel medio. Rina miró la pantalla sin reconocer al hombre con el que había compartido media vida. ¿Quién era ese extraño? ¿Quién fue el verdadero Borislav? ¿Hubo siquiera un día de su vida juntos que fue real? Pero algo salió mal, continuó, después de un silencio. Una sonrisa torcida y dolorosa cruzó su rostro. Realmente me enamoré de ti. Del profesor de música que entró en ese bar donde trabajaba encubierto. ¿Recuerdas esa noche? Ella lo recordó. Por supuesto que lo recordé. Por los altavoces sonaba El paciente inglés cuando un hombre alto y de sonrisa tímida pidió permiso para sentarse a su mesa. Esa noche parecía el comienzo de algo brillante. Pero fue solo el primer paso hacia el abismo. Decidí dejar el juego. Empezar una nueva vida contigo. De verdad. Su voz se quebró. Pero en nuestro trabajo no existe la jubilación. Y luego Sidov descubrió que yo era un agente doble. Ahora te amenaza. Rina se estremeció. ¿Ella? ¿Qué tuvo eso que ver con eso? En este pendrive están todas las pruebas contra Sidov. Años de trabajo, grabaciones, documentos, cuentas. Entrégaselo a Artem del Ministerio del Interior. Solo en él se puede confiar. Artem Somov. El viejo amigo de la familia. O como resultó ahora, el colega de Borislav. ¿Cuántas otras mentiras tejieron tu vida? Encuentra a la gitana con la aguja plateada. Ella es nuestra agente encubierta. Borislav se inclinó hacia adelante como si intentara romper la barrera del tiempo y el espacio. Palabra clave, la aguja encontró el corazón. Ayudará. Los dedos de Rina se cerraron alrededor de la aguja plateada, fríos y pesados como una verdad que no quería llevar. El gitano. Un agente. El mundo entero se había derrumbado a su alrededor, convirtiéndose en un laberinto de sombras donde nada. Eso es lo que parecía. Perdóname por todo, Rina. Las últimas palabras de Borislav resonaron entrecortadas, como cristal bajo sus pies. Realmente te amaba. Esa es la única verdad en mi vida. La pantalla se apagó. Continuó mirando hacia la oscuridad como si allí, en ese vacío, pudiera encontrar respuestas. Los pensamientos giraban en espiral, el corazón latía fuera de ritmo, arrancado de un ritmo que ya no existía. 15 años. 15 años con un hombre desconocido, con un nombre prestado, una vida inventada. ¿Pero ahora qué? ¿Fue esa confesión la verdad, o simplemente otra capa de mentiras, otro hilo en la red que la envolvía? Los dedos revolotearon sobre el teléfono, marcando un número que no había sonado en meses. Artem. La voz era ronca, irreconocible. Soy Rina. Te necesito. Del otro lado el silencio se prolongó hasta hacerle daño, tanto tiempo que pensó que la conexión se había cortado. ¿Qué pasó? Finalmente la respuesta, masculina, tensa, con ese tono profesional que ya no la tranquilizaba. Se llevaron a Borislav. Hombres armados. Le debía dinero a un tal Sedoy. Otra pausa. Rina escuchó su propia respiración, pesada, entrecortada, como la de un animal perseguido. Georgi Sidov, corrigió Artem, su voz ahora cortante como una cuchilla. Alto, con barba gris. Es militar. Uno de los mayores traficantes de drogas de Moscú. Rina cerró los ojos. No lo sé. No lo vi.
Las palabras de Artem cayeron como golpes: Sidov no es un criminal cualquiera. Es un fantasma con cara de hombre de negocios. Clubes de lujo, restaurantes, una fundación para huérfanos y, en el fondo, una red que envenena la ciudad. Sintió que el suelo se desmoronaba. Narco. La palabra ardió como una bofetada. Todo lo que Borislav había dicho sobre las operaciones secretas ahora parecía una farsa grotesca. No era un héroe. Era un traficante de drogas. O peor, un hombre que había vendido su alma a ambas partes, jugando con vidas como peones en un tablero sucio. No lo sé, susurró Rina, con las manos frías. No sé nada. Escúchame con atención, ordenó Artem, su voz tan firme como el acero. No salgas de aquí. No se lo abras a nadie. Estaré allí en 1 hora. Y Rina. Una pausa profunda. Si son los hombres de Sidov, ya estás muerto. El hielo del miedo la paralizó. Narco. Su marido, o lo que quedaba de él, estaba metido hasta los ojos con uno de los hombres más peligrosos de Rusia. ¿O fue todo un engaño? Una operación tan profunda que ni siquiera ella, su esposa, podría saberlo. La aguja plateada brillaba débilmente sobre la mesa, con el ojo de la punta fijo en ella, como si conociera todos los secretos y se negara a revelarlos. Rina tocó el metal y en esos pocos gramos de plata había más honestidad que en 15 años de matrimonio con un fantasma. Afuera, la noche se desvaneció, dando paso a un amanecer gris y sin promesas. Llegó un nuevo día y con él nuevas preguntas, nuevos peligros y tal vez una vida que nunca había elegido. El sol se filtraba a través de las cortinas, pintando la habitación de tonos desvaídos, como si hasta la luz temiera lo que vendría. Cuando sonó el timbre, Rina se estremeció. Artem. Tenía que ser él. Con pasos cautelosos se dirigió hacia la puerta y miró por la mirilla. Afuera, un hombre de 50 años, postura militar, mirada penetrante a pesar de las nuevas ojeras. El maletín de cuero gastado, la camisa gris, la corbata oscura, todo en él gritaba ley, pero los años habían grabado en él una desconfianza que ningún uniforme podía borrar. Artem exhaló, abriendo la puerta. Entró con un movimiento rápido y sus ojos recorrieron el apartamento en segundos. Hábito profesional, explicó secamente. Rina. Una ola, no se pierde tiempo en complicidades. Muéstrame. Ella lo llevó a la sala de estar y le entregó la memoria USB con manos temblorosas. Cada gesto fue una batalla. Aquí hay grabaciones de Borislav. Archivos. Dice que trabajó encubierto en la organización de Sidov durante 15 años. Que todo esto, señaló la pantalla del ordenador, es una prueba. Artem insertó el dispositivo en su cuaderno, su rostro era una máscara. 20 minutos más tarde levantó la vista y en las arrugas que los rodeaban había una sombra de una posibilidad alarmante. Si es cierto, es la clave para desmantelar el imperio de Sidov. Pero luego vino el pero tajante, o una trampa perfecta. Borislav podría haberlo fingido todo. Algo dentro de Rina se rompió. ¿Crees que estaba mintiendo? ¿Que no era un agente? La voz se quebró. Artem la miró con una mirada demasiado profunda, como si sondeara no solo sus palabras, sino también las capas de traición bajo su piel. En nuestra línea de trabajo uno no confía en nadie. Sidov no es un bandido común. Es un hombre con dos caras, la del filántropo, el marido ejemplar, el hombre de familia, hizo una pausa, y la del psicópata que inunda Moscú de veneno. Cada sílaba era un peso en su pecho. Dos mundos. Uno de apariencias, el otro de podredumbre. ¿Y Borislav? ¿Dónde encajaba? Podría ser cualquier cosa, añadió Artem, como si leyera sus pensamientos. Agente. Traficante de drogas. Un juguete entre los dos. Cuanto más se vive una mentira, más difícil es saber dónde termina la máscara. El teléfono de Rina vibró. La melodía de El lago de los cisnes, el tono que había reservado para Borislav, sonaba a cruel ironía. Su nombre apareció en la pantalla. Artem asintió. Respuesta. Rina, escucha con atención. La voz de Borislav era áspera y mesurada, como si cada palabra le costara un pedazo de su alma. Saca el dinero de debajo del suelo, de debajo del armario. 200.000.
Ve a la dirección que te enviaré. Dáselo a un hombre llamado Stas y dile que es para activar el plan B. Al fondo, una respiración pesada. Alguien estaba con él. Alguien que lo obligó. Vitya, ¿qué está pasando? Intentó poner en cuestión todo lo que no podía decir. 15 años de mentiras, el terror de las últimas horas, la sensación de que el suelo había desaparecido bajo sus pies. No importa. La respuesta fue un corte seco. Haz lo que te digo. Es nuestra única oportunidad de salir con vida. Un descanso. Un sonido ahogado como un juramento reprimido. Sidov sabe lo de la aguja, Rina. Sabe que la tienes. Y está furioso. El aire se congeló en sus pulmones. Ellos la miran. Sabían lo del gitano. Lo sabían todo. Espera. ¿Quiénes estás? ¿Qué? No hay tiempo. La desesperación en su voz era un cuchillo. Haz lo que te digo. Y ten cuidado. Podrían seguirte. La llamada se cortó. En la pantalla apareció un mensaje con una dirección, una tienda de repuestos para automóviles en las afueras del pueblo. ¿Una trampa? ¿O simplemente no entendía nada sobre este juego sucio? Artem frunció el ceño. ¿Qué aguja? Rina tomó el objeto de plata y contó la historia de la gitana en el aeropuerto, de los ojos que parecían ver a través de ella. Con cada palabra, la expresión de Artem se endureció. Suena como un código, murmuró. Borislav mencionó en el vídeo que ella era una agente encubierta. Elena Zolotariova, si la memoria no me falla. Ego. Mantenga las manos limpias y limpias con las manos limpias y secas. El que se llevó las. ¿Sabías lo que pasó? Sergei. No. Si no hay ningún problema con el dispositivo, debe hacerlo. Esta provocación. No. Borislav. ¿Qué opinas? ¿Qué es lo que está pasando? Cart, Graf. Centro operativo. ¿O alguna otra decoración? ¿Cómo puedes ahorrar tu dinero? ¿Por qué no? Hacía mucho que no me lo pasaba genial, pasaba mucho tiempo, lo comía materi. Erro a traducir parte do texto. No perezoso y prolongado como en Moscú, sino agudo, casi agresivo en su belleza, como si la naturaleza tuviera prisa por regalarlo todo de una vez antes de que llegara el invierno. Rina inhaló ese aire resinoso, fresco incluso a mediodía, y se dio cuenta, no estaba corriendo. Ella estaba regresando. El apartamento de la ciudad académica olía a pintura fresca y a madera. Paredes claras, amplios alféizares llenos de partituras, un piano junto a la ventana, no es lujo ni estatus, sino hogar. El que no te agobia con recuerdos, no susurra traiciones detrás de cada puerta. Moscú permaneció allí, en las corruptas paredes de Izmailovo, en las marcas pegajosas en el suelo de parquet, en el eco del disparo, que parecía no cesar nunca. Pero aquí, en medio del silencio siberiano, incluso las pesadillas perdieron su poder. Llegaron, un Mercedes negro sobre asfalto mojado, el brillo de una aguja en la tenue luz de una lámpara, el peso de una pistola en la mano de otra persona, pero cada mañana Rina se despertaba no del horror, sino de la comprensión, estaba viva. Y fue más que una victoria. Masa se inclinó sobre la niña, cuyos dedos temblaban sobre las teclas, la música no se trata de notas perfectas. Se trata de la verdad. Actúa como si estuvieras contando tu historia. La chica asintió y los primeros acordes sonaron inciertos pero honestos. Rina cerró los ojos. Sí, sabía lo que significaba representar una historia en la que la luz y la sombra están tan entrelazadas que ya no pueden romperse. Donde cada nota es una elección, si tus dedos se romperán bajo el peso del pasado o si encontrarán la fuerza para seguir tocando. Es algo extraño, ahora que todo quedó atrás, no solo sentía cicatrices en el alma, sino también una extraña ligereza. Como si esos años en Moscú, traición, sangre en el suelo, no fueran solo un infierno, sino una prueba que quemó todo lo innecesario, dejando solo la esencia. Ya no tenía miedo al silencio. Ella no escondió sus manos cuando se estrecharon. No me avergonzaba de las lágrimas si llegaban. Porque ahora lo sabía, puedes romperte, pero no puedes romperte para siempre.
Y por la noche, cuando el último resplandor del atardecer se desvanecía fuera de la ventana, Rina se sentó al piano. No tocaba para los estudiantes ni para las calificaciones, sino para esa parte de mí que alguna vez pensó que la música era solo un trabajo. Ahora lo entendió, la música es el lenguaje que habla el alma cuando las palabras son impotentes. Y su alma tenía algo que decir. El resto del texto del llamado a la acción permanece sin cambios, ya que no coincide con el estilo narrativo.